Está começando mais um programa Arena Ibérica, programa do site Lê em Campo, com o apoio do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Hoje nós vamos receber Dr. Julio Scaroni, um grande advogado do Paraguai, militante no direito desportivo internacional e que vai trazer para nós a sua experiência dentro do esporte e dentro do direito esportivo. Júlio, seja muito bem-vindo, mas isso daqui não é uma entrevista, isso é um jogo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado a você, meu querido Luiz. É um prazer estar com você. Vou tentar falar em português só no começo, só no princípio. Tá ótimo. Para não atrapalhar no desenvolvimento da entrevista. Claro, fique à vontade. Pero bueno, voy a hablar en castellano. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Realmente es un placer siempre charlar contigo. Realmente te felicito por un emprendimiento más. La verdad que envidio mucho la energía que le pones a todo lo que haces y la verdad no sé de dónde sacar tanta energía, pero bueno, en algún momento espero tener esa impronta y esa voluntad que tenés para llevar adelante todo y sobre todo de manera colaborativa y participativa para el beneficio no solamente de todo lo que vivimos del derecho deportivo, sino de la comunidad en general. Así que una vez más te agradezco por la invitación y bueno, hablemos un poco, voy a hablar un poco de mí, del derecho deportivo y tratar de ver si es que podemos sacar algunas conclusiones de esto. Claro, meu querido. Primeiro, agradecer, né, a todos que nos escutam, nos estão vendo também, agradecer a tua participação, a tua aceitação, mas agradecer o teu trabalho também dentro do Instituto Ibero-Americano. O Julio é um dos nossos braços no Instituto no Paraguai, tem nos trazido muitas informações, né, muitos temas importantes e cada vez mais a gente conta com o apoio do Julio. Mas agora, Julio, mi querido amigo Julio, eu quero preguntarte cómo empezó a trabajar con derecho deportivo. Te pregunto, ¿era jugador? ¿Era un atleta o no? Bueno, en realidad yo empecé a trabajar con él. No, bueno, para llegar a esto, yo siempre estuve vinculado al deporte ya de pequeño. Yo entraba en un colegio en donde se hacía mucho deporte y siempre fui un apasionado, siempre jugué al fútbol, al básquet, hacía atletismo, era corredor de velocidades, cuando éramos más chicos se corrían 50 metros, hacíamos saltos largos. Un bolt. Sí, totalmente. Y tenía no era muy dotado técnicamente, pero tenía mucha capacidad física. Entonces, de hecho que, con el tiempo, yo cuando era chico empecé a competir atletismo, jugaba también fútbol y básquet, pero en atletismo llegué a tener récords nacionales cuando era en categorías inferiores. No lo creo, récord. Sí, récords nacionales, 8, 10, 12 y 14 años, récords nacionales. En 100 metros, y salto largo. Esa era mi especialidad, así es. Increíble. Pero te pregunto, ¿el deporte perdió un abogado o el derecho que perdió un deportista? Yo creo que soy mejor abogado. No tenía muchas. Creo yo que tuve la suerte de no tener tan buenos competidores en mi época. Entonces, eso me fue llevando a tener buenos resultados, ¿verdad? Pero en realidad, sí, yo estaba muy entusiasmado, pero eran disciplinas en mi país era bueno, pero comparándome con atletas de otros países, estaba ya, no sé si estaba muy lejos, pero tenía que sacrificarme un poco más. Y entonces, en un momento dado, ya en la edad de la adolescencia, cuando tenía 14, 15 años, dije, yo tengo que o dedicarme a estudiar o realmente dedicarme a
digamos, a seguir siendo atleta. Y no solamente hacía atletismo, sino que también jugaba básquet. O sea, de los 8 años jugaba básquet en un club. También fui selección nacional de menores, sí, jugando al básquet. Pero todo tenía digamos, capacidades físicas muy interesantes. Pero a Sí. medida que iba creciendo, tenía que mejorar ciertas cualidades técnicas. Yo, en un momento dado, dejé el atletismo y seguí jugando al básquet. Y cuando me di cuenta de que no iba a tener 2 metros, tenía que empezar a mejorar el tiro, que ya no me podía basar solamente en mi capacidad atlética, porque era muy rápido, tenía mucha marca, hacía muchos puntos por capacidad física, pero ya me empezaba a costar mucho penetrar, o sea, romper la defensa. Entonces tenía que practicar más tiro. Y eso llevaba horas de entrenamiento. Y yo, cuando eso era adolescente, quería juntarme con mis amigos, quería Claro, fiestas. claro, claro que sí, claro Entonces que dije, sí. bueno, yo acá realmente, si quiero ser realmente un jugador de primera, buen jugador, tengo que dedicarme a esto, darle más horas. Así que yo creo que me voy a dedicar al estudio y voy a dedicarme a disfrutar de mi juventud y de las novias. Qué bueno, qué bueno. Pero te pregunto otra cosa, porque claro, ah, me parece que nació la pasión por el deporte. Pero es una cosa la pasión por el deporte y otra cosa trabajar con derecho deportivo. Porque, claro, yo pienso que después de la secuencia de su vida deportiva, empezó a estudiar el derecho, claro. Pero juntar derecho con deporte no es para todo. No es para todo. Y te pregunto, ¿cómo fue para ti? Bueno, yo en realidad, cuando terminé el colegio, nunca me imaginé ser abogado. Yo quería ser médico, esa es la realidad. Pero siempre, sí, quería ser médico. Entonces, llegó el momento de elegir la carrera de medicina. Inclusive compré unos cuantos libros. Iba a empezar el probatorio de medicina y fui a estudiar medicina al comienzo, pero después empecé a mirar el ambiente y dije, yo realmente no sé si quiero esto, porque una vida muy sacrificada, no es Claro, tan dinámico. Mi padre tiene que pagarme a mí los estudios. Yo claro. realmente quiero trabajar por lo menos part-time, por lo menos un tiempo, quiero ser independiente. Necesito una carrera en donde que me dé la versatilidad de poder elegir, digamos, qué hacer. Porque el derecho como te da una base muy consistente para hacer cualquier cosa. Entonces ¿Verdad? elegí esa carrera porque mi hermano ya iba a seguir y después empecé a ver, digamos, las opciones que me daba el derecho y opté por esa carrera. Entonces, una vez más, buscando independencia rápida, porque esa siempre fue mi característica, tratar de buscar independencia, opté por el derecho para, eh, digamos, desenvolverme individualmente. Mi idea siempre fue trabajar solo, a pesar de que trabajé Sí. mucho tiempo en la función pública antes de abrir mi propio escritorio. Entonces, esa fue un poco la idea. Mi papá no le Pero, gustó tanto. pero cuando empezó, ¿ya quería trabajar con derecho deportivo o no? Empezó a No, 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 estudiar no, no. derecho. Claro. No, para nada, para nada, para nada, para nada, porque era una rama. A ver, yo empecé a estudiar Derecho en el año 98, Sí. 98. 97 El hice mi año, probatorio. el Sí, año que en Brasil teníamos la llegada de la ley Pelé, después del caso Bosman. O sea, todo el sistema deportivo del mundo estaba cambiando. totalmente, totalmente. Yo en el 97 empecé a estudiar Derecho, yo no sabía la existencia del derecho deportivo. O sea, realmente le iba a estudiar para ver qué rama realmente me gustaba. Empecé leyendo, a ver, los primeros libros de derecho que eran Introducción al Derecho y empecé a mirar unas cuantas teorías y de repente cuestiones, me empezaron a gustar ciertas teorías sobre la resolución de conflictos y las obligaciones y todo lo que venía con eso. Y entonces me pareció bastante interesante a nivel para explorar, porque yo de pequeño hasta ahora sigo siendo muy curioso, ¿verdad? Entonces no me gusta Sí, quedarme con una cosa, me gusta investigar y eso me pareció bastante interesante porque en el colegio muy poco dimos de derecho y me parecía que te daba una formación general, una cultura general. Entonces sí. me empezó a interesar mucho eso. Y ahí
empecé a trabajar. Yo, cuando terminé el colegio, dejé la medicina, o sea, los primeros 2 meses de estudio de medicina, mi papá me dice, bueno, listo, ya que no vas a estudiar medicina, tenés que trabajar, me dice. Y le digo, papá, pero ¿dónde voy a trabajar? Y me fui a una financiera a trabajar durante un año. Trabajaba part-time mientras estaba en el probatorio, pero a efectos de aprender, aprender lo que era la esencia del trabajo, porque nunca había trabajado en mi vida. Entonces Sí, empecé para agarrar cierta disciplina de trabajo. sí, Trabajé sí. un año en una financiera y bueno, después de eso y en la medida en que iba estudiando Derecho, ingresé a la Facultad de Derecho. Ahí le dije a papá, papá, está bien, estoy trabajando en una financiera, pero esto no es lo mío. Yo necesito trabajar en un lugar vinculado al derecho para yo poder ser abogado. Claro. Entonces dejé de trabajar en la financiera y empecé a trabajar como practicante en el Poder Judicial. En el Poder Judicial. Pero Entonces, nada con derecho deportivo aún. nada, absolutamente nada. O sea, en el Poder Judicial empecé a trabajar en el año como practicante, en el año 99, sí, en el año 99. Empecé en un juzgado civil y comercial. Estuve ahí durante unos 6 meses y luego fui al juzgado penal. Y en el ¿Qué? juzgado penal estuve practicando, sí, seguí practicando. Yo llegué a practicar como 2 o 3 años ahí no, 2 años, 2 años y medio practiqué en el juzgado penal. Nunca fui Sí, nombrado, o sea, nunca me pagaron por hacer ese claro. trabajo, pero me iba para aprender. O sea, yo estaba realmente, no me pagaban ningún salario, pero adquiría conocimiento estando ahí, ¿no? Claro. Entonces, Y creo que todos que nos escuchan, que están mirando nosotros, están preguntando, pero ¿cuándo llegó el deporte en su vida? ¿O claro, volvió el deporte en su vida? sí, no, el deporte siempre estuvo presente, pero ya como atleta amateur, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuándo llega el deporte a mi vida? Bueno, eso, después de haber practicado en el poder del tribunal, se genera todo el cambio del sistema penal paraguayo, entonces el Ministerio Público empieza a tener protagonismo como Ah, organismo investigador. ¿Qué pasa ahí? Ahí entonces se empiezan a ver vacantes para nombrar gente dentro del Ministerio Público, que es la Fiscalía, y ahí se abre la posibilidad de que yo ingrese a trabajar ahí como secretario fiscal, se llama un cargo que tienen ahí. Ahí me nombraron en el año 2001 como sí, secretario fiscal y fui ascendiendo lentamente a diferentes cargos dentro de la fiscalía. Fui secretario, luego fui asistente, luego fui... Y después en el año 2004, yo me recibí en el de abogado en el año 2003. Y un año luego me nombran como relator fiscal. Serían digamos, lo que analizan los expedientes de todo el país y pasan un perfecto. dictamen para el fiscal general del Estado y los fiscales adjuntos. O sea, éramos el organismo máximo dentro de la fiscalía. Y yo lo hice todo a pulmón, o sea, yo no tengo vínculos Sí, como sí, sí. abogado, familiar y nada. Se llamó un examen y gracias al examen yo accedí a ese cargo por mérito propio. Y estuve dentro de la fiscalía, también estuve en el área de casación, que es un área bastante técnica para análisis de resoluciones y demás. Entonces, fue bastante interesante porque analizaba todo y me dio la disciplina de poder analizar, eh, claro, bajo los principios del derecho penal, todos los diferentes casos que pasaban en el país y me dio una amplia visión de todo. Bueno, entonces fue así como fui ascendiendo como abogado ahí en el Ministerio Público, pero el derecho deportivo, ¿cómo entra dentro de mi vida? Porque yo me quedé en la fiscalía del 2001 hasta el 2010, yo hace 10 años salí de ahí. Fue O sea, ayer, fue sí, ayer. sí fue ayer, no es mucho tiempo, claro, pero el derecho deportivo lo iba ejerciendo desde el año 2006, pero paralelamente sin cobrar nada, solamente como siempre yo creí en los procesos, porque esa fue mi formación siempre. Lo fui Sí, asesorando a un amigo que iba en el mundo deportivo, sin cobrar nada, obviamente, ¿verdad? Porque era funcionario público. Y iba analizando contratos y todo lo demás, y ahí fui metiéndome en el mundo deportivo,
pero fue por casualidad, porque yo ahora estoy separado, esa es la verdad, pero la mejor amiga de mi ex señora tiene un marido que es uno de mis mejores amigos, que se metió al deporte como representante. Entonces, Ah, y yo estaba haciendo en el año lo que son las casualidades, porque eso se llama serendipia. En el año 2000, en el año 2004 yo fui a Rosario, a la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, para hacer una maestría en Derecho Privado, porque iban unos amigos. Yo estaba haciendo Derecho Penal, Derecho perfecto. Penal era mi rama, digamos, mi especialización. ¿Sí? Pero como tenía un amigo que le gustaba mucho el derecho privado y estaba interesado en eso, y iban varios amigos a esa maestría, me pareció interesante porque iban muchos paraguayos. Entonces los acompañé a ellos a esa maestría y esa maestría me permitió a mí conocer, abrir mi cabeza y empezar. Yo conocí a grandes profesores ahí, Miguel Ángel Ciuro Caldani, gran filósofo del derecho a nivel privado, y otros grandes profesores en la universidad que me dieron otra visión que ya la había olvidado por mi formación penal. Sí, sí. Ahí empecé a abrir la cabeza en el año 2004-2005 y justo me encuentro con este amigo, gracias a mi ex señora y su amiga, y me dice que estaba queriendo incursionar en el ámbito del deporte como representante. Entonces le digo, Agente, agente. sí, como agente, sí, soy Claro. intermediario, bueno, por Sí, agente, o sea, intermediario, perfectamente. Claro. bueno, y ahí me dice, mira, yo necesito a alguien más asesor. Yo le digo, mira, a mí me encanta esto, yo actualmente no conozco, pero me voy a empezar a nutrir, porque también quiero hacer mi tesis, la tesis de la maestría vinculada al derecho del deporte. Entonces Qué ahí bueno. empiezo mi proceso de investigación y empiezo a apasionarme por lo que es el derecho deportivo, empiezo a redactar mi primer contrato de representación, empiezo a mirar lo que es el mundo federativo, todo, y ahí, digamos, empieza mi incursión en el derecho deportivo. Entonces, Perfecto. de la mano de un amigo representante, yo empiezo a incursionar a ser su asesor. Hasta el día de hoy lo soy, ¿verdad? Es uno de los representantes más importantes, o sea, para mí el más importante acá en Paraguay, y yo lo Sí, asesoro a él. sí. Entonces, y empezamos juntos prácticamente en esto. Ah, qué Entonces, bueno. Qué de la mano bueno. empezamos. Él tiene muchos jugadores en la selección paraguaya, hizo grandes transferencias. Ahora lo llevó el, Diego Cerrati, se llama él, ahora lo llevó a Junior Alonso, a Atlético Mineiro. Eh, Claro. sí, Gran club entonces, y brasileño. bueno, y él es un amigo, ¿verdad? De jóvenes nos conocemos ya en la época de colegio y empezamos juntos con esto, ¿verdad? Él como la parte comercial y Sí, yo sí. como abogado, sí. Qué Ahí bueno, empezamos. qué bueno. Sí, y tiene que empezar por algo, ¿sí? Claro, y Empezar. empezamos. Y los dos, Claro. en el momento gratuitamente trabajábamos, él invertía y también, digamos, porque esto de trabajar, porque vos trabajas con proyectos, y nosotros, yo siempre aposté a futuro, ¿verdad? Y el proceso Claro. que siempre me llevó a los lugares donde, o sea, me llevó al lugar donde estoy ahora fue invertir tiempo, invertir, digamos, hacer, como dicen los deportistas, el trabajo invisible que nadie ve, ese Ah, trabajo de sí. ir los fines de semana sentarse, leer, investigar. Claro, Tenía una claro. ventaja, al ser funcionario público, yo de tarde tenía tiempo para investigar y leer. Mi salario, porque tuve un cargo alto dentro del Ministerio Sí, Público, ya no sí. como fiscal ni como director, pero sí dentro del funcionariado, me permitía tener una buena vida, pero también y me permitía tener tiempo para investigar y leer. Entonces, Claro. aproveché ese tiempo que tenía para investigar y hacer otras cosas vinculadas. Entonces, llegó un momento en donde yo ya tenía que ser o fiscal y seguir Sí. en el área penal, o O abogado. directamente abogado. Y yo Sí, realmente no quería ser funcionario público. sí. Entonces dije, no, yo tengo que probarme como abogado. Tenía la posibilidad de salir a una oficina, a un escritorio dedicado también al derecho deportivo. Entonces salí directamente ahí, a pesar de mi formación penal, tenía mi formación deportiva y fui, Claro. ¿verdad? Pues ya a ejercer directamente al área. Un riesgo porque en ese momento
mi hijo, que hoy tiene 11 años, tenía meses. Entonces, bueno, pero también ahorré para salir afuera en caso de que Claro, claro. hubiese malos Pero, momentos. Y fue pero así. claro, tenía que, el riesgo sería también algo, sería parte de la propuesta de vida, ¿sí? Y por eso Totalmente. yo quería preguntarte, ya casi para cerrar el primer tiempo, Ok. el árbitro ya está hablando que solo tenemos más 2 minutos para Ah, cerrar ok, 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 el ok, ok. tiempo. Ok. Yo quería saber, ¿cómo es su día de abogado del derecho deportivo hoy? ¿Cuáles son los principales temas, las principales actividades que tiene usted en su día? Bueno, básicamente yo también asesoro de manera particular a algunos clubes, ¿verdad? Siempre y cuando no haya conflicto de intereses, yo asesoro clubes. Sí, Eh, entonces yo me levanto, tengo un asistente y tengo un equipo multidisciplinar con quienes estoy asociados. Como nosotros sabemos, el derecho deportivo es multidisciplinar, hay cuestiones, digamos, vinculadas al área civil, laboral y demás. Entonces, y dependiendo de dónde deban resolverse los conflictos, hablo con ellos para resolver un determinado caso. perfecto, Y todos los días me perfecto. llaman para la elaboración de contratos, asesoramiento en relación a toma de decisiones, tratar de resolver conflictos, porque nosotros como abogados no solamente somos asesores jurídicos, también, digamos, tratamos de lidiar con los conflictos. O sea, Sí, somos, como me dijo un amigo también, ¿verdad? Somos, digamos, me dijo, managers de situaciones de crisis. sí, verdad. Exactamente, Entonces, exactamente. entonces me llaman para cualquier cosa y recibo como asesoro clubes, jugadores y también agentes, me llaman todo el día. Y nosotros, al ser profesional independiente, todo el día digamos, desde el inicio de la mañana pensando en derecho y en deporte, Sí, tratando de también, digamos, administrar ciertos conflictos, porque tengo un asistente a quien, digamos, le paso ciertas cuestiones que tiene para resolver y luego lo vamos resolviendo conjuntamente. Y luego tengo un equipo que somos socios, ¿verdad? Con quienes vamos resolviendo las cuestiones vinculadas al ámbito deportivo. sí. Así es mi día. En resumen, tiene que jugar en muchas posiciones en la cancha. Totalmente. Yo cuando juego al fútbol soy el número 6, entonces estoy en el Ah, medio, pero soy un volante defensivo, esa es la verdad. ok, Pero cuando voy ok. al ataque, trato de romper líneas siempre de vez en cuando, pero distribuyo. Con un poco, dando un poco de patada, ¿verdad? De repente en Ah, algún lado. excelente, excelente. Mi Sí, querido, ahora tenemos que salir para el intervalo. ok. Y te pregunto, en el intervalo vamos a mirar cómo fue la etapa inicial, el momento inicial del partido y pensar en el segundo tiempo. Entonces te pregunto de forma rápida, en su vida, en su historia o pensando en todo lo que pasó en derecho deportivo, en deporte, ¿para quién puede dedicar un gol? Regalar un gol. No, un gol va dedicado a mis dos hijos, Ah, qué que o sea, bueno. entonces voy a dedicarle Excelente. un gol a mis dos hijos porque realmente todo el sacrificio al final se reduce en la familia, ¿no? ¿Verdad? Yo Excelente. independientemente de cómo esté conformada la familia, creo que eh, uno nunca deja de tener ese No, vínculo con los hijos, entonces la me dedico a familia ellos es todo. principalmente. Sí, sí, Claro que sí. sí. Incluso puede tener hasta 2 goles, o sea, uno para cada. Claro, Buenísimo. totalmente. Uno para acá, bueno, está bien, entonces dos goles, dos goles. El Dos tercero será goles. goleada, entonces. 2-0 ganamos. 2-0 ganamos Sí, el partido. así mismo, así Ahora, es. ahora te pregunto algo más complicado. ¿Eh? ¿Para quién dedica o para algo? No, no necesariamente para alguien, puede ser para algo. ¿Para quién Sí. dedica una tarjeta amarilla? O sea, una advertencia, pero puedes seguir jugando. Y para quién o para algo, ¿sí? ¿Para quién dedica una tarjeta roja? O sea, Sí, fuera, se sí, acabó. sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, mi tarjeta amarilla va para el sistema mundial antidopaje, en realidad. Estaba Excelente. pensando porque me ha tocado defender en muchos casos jugadores, atletas de escasos recursos,
que no tienen muchas veces la formación necesaria como para saber qué cuidado deben tomar y los organismos establecidos para enseñar y dar charlas y no cumplen con su trabajo. Y la verdad que una vez, o sea, se invierte mucho en eso y muchas veces hay muchos atletas que no tienen la capacidad de contratar un buen abogado y como todo el mundo gira en base a un sistema económico, a veces nosotros también, independientemente de que tengamos a veces las ganas, necesitamos también trabajar. Entonces, vivimos con un problema siempre cuando con el sistema mundial antidopaje es duro con los atletas y es digamos, son los casos más difíciles de defender. Ahora bien, coincidimos que la responsabilidad objetiva establecida para atletas es necesario para evitar el dopaje y que haya variedad de condiciones, pero en algunos casos yo creo que no se justifica tanta dureza. Es muy difícil encontrar el equilibrio, pero podemos construirlo. Hoy en día mejoró eso bastante, están establecidos ciertos mecanismos de flexibilización, pero podríamos trabajar más en eso y bueno, esa es mi tarjeta amarilla para tratar un poco de pensar más en el atleta y Excelente, no en el sistema. Esa es la realidad. excelente, excelente. ¿Y la roja? Y la roja va para el amaño de partidos, para Perfecto. el sistema de apuesta y la discriminación, ¿verdad? Para mí, creo que son cuestiones intolerables dentro del deporte. Digamos, no solamente atenta contra la esencia misma deportiva, sino también contra los espectadores, que son los que le dan vida al deporte. Y la discriminación, ¿verdad? Cuando entramos a la cancha somos todos igual y cuando salimos también. Entonces, esa es una situación que tenemos que creo que deben ser desterradas, deben ser desechadas en cualquier momento. Es así. Excelente, excelente, claro. Yo creo que no son elementos deportivos, no pueden estar en la cancha. Sí, Y claro, y estamos en 2020, o sea, no es más tiempo para tolerar algo así. totalmente. Necesitamos realmente dejarlo para otro lado. Excelente, Julio. Entonces, podríamos seguir, pero el árbitro también ya está pidiendo para que el partido vuelva para el segundo tiempo. Entonces, vamos a seguir. Y ahora, como tenemos siempre en nuestro programa, yo quería proponer, hablamos de un tema actual del derecho deportivo. Y el tema también sugerido por nuestro querido Julio, fue el tema GPO, en especial, ¿sí? Los derechos económicos, la comercialización de los derechos económicos con terceros, pero en especial por cuenta de la pandemia. Hoy tenemos una pandemia complicada, COVID-19, que también está trayendo como consecuencia en todo el mercado del fútbol, en todo el mercado del deporte, una pandemia financiera. Entonces, Julio, yo quería pedir para que hable sobre algo, sobre qué pasa en el deporte paraguayo, en el fútbol paraguayo. ¿Cómo será la cuestión financiera de los clubes? Sí. Bueno, en realidad quería hablar un poco sobre ese tema del fair play, no, del TPO, por el hecho de que con esta pandemia los clubes empezaron a tener una serie de problemas porque no, digamos, los recursos acá genuinos y en la mayoría de los clubes, salvo los clubes grandes, los derechos de televisación son los únicos recursos con los cuales pueden contar los clubes. Y una forma de financiación podría ser la inversión de terceros para, digamos, adquirir ciertos beneficios económicos ante la eventual transferencia de jugadores. Yo creo bueno, el tema de los derechos económicos fue una invención finalmente sudamericana para nutrirnos nutrirnos de recursos económicos, que no está mal desde mi punto de vista, salvo que, digamos, se tenga la posibilidad de manejar la política interna del club y el sistema de transferencias. Si hay una inversión genuina, siempre y cuando cumpliendo con
recaudos de compliance y todo lo demás, y no con la normativa, yo no lo veo mal. Solamente que antes de erradicarlos, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es regularlos de manera coherente y armar el sistema para que haya trazabilidad tanto del dinero y también del manejo de los jugadores, con garantías suficientes de la empresa para el cumplimiento de sus obligaciones bajo ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Nosotros, yo no sé, no recuerdo cuál es el sistema en Brasil, pero en Argentina todos los clubes son asociaciones civiles sin lucro. No sé si en Brasil es así. Sí, en Brasil hay la posibilidad de que el club tenga la opción de ser empresa, pero 90% de los clubes en Brasil, para no hablar 95, para no hablar 98, son asociaciones civiles. Claro. En Paraguay está establecido, no, acá quiero llegar con eso. En Paraguay está establecida la posibilidad hay una ley general, una ley del deporte en Paraguay que establece la estructura de crear sociedades deportivas, pero no está regulado eso, no permite, falta regular, falta esquematizar todo eso y desarrollarlo. Entonces está establecido el marco, está establecida la posibilidad en la ley, pero no se puede a nivel práctico. Hay que desarrollar otra vez una ley. Y la idea de esto un poco es no desafectar al club de su función social para que sean tomados por empresas, sino que haya también un cierto control para que puedan invertir los privados dentro de los clubes a efecto de, con garantías claramente, a efecto de que tengan mayor posibilidad de giros comerciales y acceder a acceder a ciertos recursos a los cuales no pueden acceder actualmente por la falta de profesionalización. Acá nosotros tenemos un mercado muy pequeño, entonces generalmente todos los clubes, las asociaciones civiles sin fines de lucro, están, digamos, auspiciadas por mecenas, por gente que le gusta el deporte nada más. Y no hay mucha profesionalización. Entonces nosotros los abogados somos los que de repente tenemos que brindarle esa herramienta para darle cierta seguridad. Entonces, aquí quiero llegar con esto. A nosotros los sudamericanos nos prohíben que tengamos derechos económicos sobre jugadores y que particulares puedan tener derechos económicos sobre jugadores. Pero en Europa todos los clubes son sociedades deportivas comerciales. Entonces, uno a través de un accionista puede invertir dinero. Entonces estamos hablando de un sistema en donde la diferencia es la estructura nada más, o digamos el vestido, pero en esencia es lo mismo, pero ellos sí pueden tener derechos económicos y nosotros los sudamericanos no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La naturaleza, o sea, la finalidad es una, pero uno puede hacerlo por la estructura jurídica y nosotros no lo podemos hacer porque, digamos, tenemos asociaciones. Tenemos que cambiar la ley y no adecuamos a lo que ellos hacen. Bueno, yo creo que eso no debe acontecer. Lo que deberías hacer es, lo que deberíamos hacer todos a efectos de uniformizar las normativas es permitir los derechos económicos bajo ciertas condiciones, bajo ciertos mecanismos que permitan verificar tanto el ingreso de los fondos, la claridad en los fondos y también, digamos, la trazabilidad en cuanto al ingreso y a de dónde provienen. Esa es la verdad. Excelente, Julio. Me encanta el tema. Usted sabe que yo tengo un libro publicado sobre derechos económicos, pero me encantó también 2, 3 puntos que habló usted ahora. Primero, yo quería hablar sobre la idea del filósofo John Locke, un iluminista francés, que habla, una de las principales funciones del derecho es traer la libertad. Así es. O sea, la regla es importante para tener un mercado, un movimiento correcto. Y cuando hay un hecho y el derecho mira el hecho, pero no reconoce el hecho tampoco reconoce el derecho. El derecho se venga, ¿sí? Y no reconoce el derecho. Hablar
de igualdad entre los sudamericanos y los europeos es una falacia. Yo pido perdón, pero es una falacia. Porque también el derecho, como principio, tiene que tratar los desiguales desigualmente. O sea, nosotros sudamericanos tenemos una estructura diferente. Tenemos una economía diferente, Julio. Nuestros países tienen economías diferentes. Y una forma de los clubes trabajar con activos, recibir inversiones, siempre fue también a través de los jugadores, en especial después del pase, a través de los derechos económicos. Me parece sí que los problemas que también siempre estaban juntos con el tema podrían ser regulados con una reglamentación buena para el tema y no con la prohibición. La prohibición irá a traer una marginalización del tema, así como está hoy, o sea, buscamos otras formas de hacer el negocio. ¿Verdad? Se habita. El derecho económico no acabó para el tercero, no solo en Brasil, no solo en Paraguay, no solo en los otros países sudamericanos, Argentina, Uruguay. La verdad es que la FIFA ha hecho algo que me parece fatal, que es prohibir sin saber exactamente lo que es. Y mi pregunta para ti es exactamente de un punto que tengo como crítica sobre el artículo 18 de la FIFA. El artículo habla, en su título, habla propiedad de derechos económicos. Y te pregunto, ¿hablamos de un derecho de obligación? ¿Son derechos o de obligaciones? No hay derecho real, no hay derecho de propiedad. Propiedad teníamos con el pase. A mí me parece, ya hablé, a mí me parece que hay un error en la matriz teórica del artículo 18. Pero te pregunto dos cosas. Primero, ¿cómo te parece que el mercado, no solamente paraguayo, pero sudamericano, en general, irá seguir después de la pandemia? Porque yo pienso que vamos a tener un periodo muy largo. La pandemia empezó, pero hasta la recuperación de la economía deportiva vamos a tener un tiempo fatal, un tiempo complicado. Y mi pregunta dos es, ¿cuáles puntos serían posiblemente interesantes para una reglamentación? O sea, vamos a pensar que el TPO, la liberación, sería como una vacuna. Y una vacuna tiene que siempre pensar en un antígeno para combatir el problema. Pero también hay otros puntos vitales. Entonces, te pregunto, ¿cuáles serían los puntos interesantes para una reglamentación, para una regulación? Y te pregunto, si no tenemos formas de inversión en nuestro deporte, ¿qué te parece? ¿Cómo irá a ser el futuro? Bueno, la primera pregunta me dijiste cuánto tiempo, cuánto tiempo, porque Tiene todo tiempo, tiene todo tiempo. la primera, bueno, cuánto tiempo, bueno, la verdad que es muy difícil, depende mucho de la economía de cada país, realmente cómo levantarse, también de la política a nivel de la ayuda de las federaciones que lleguen a tener los clubes. Creo que, Pero obviamente, solo hacer una pregunta, porque yo puedo hablar, conocer un poco de la realidad iberoamericana, pero conozco más de Brasil. De sí, verdad, me parece encantador, interesante la iniciativa de la FIFA de tener un fondo, pero también hay la Conmebol ayudando a los clubes, hay en Brasil la Confederación Brasileña ayudando, pero en Paraguay, todos los clubes van a recibir la ayuda, porque en Brasil tenemos más de 700 clubes. No claro. serán todos, no serán todos que van a recibir. ¿Y cómo hacer con los pequeños, con los chicos, que son los principales formadores de talentos? Totalmente, totalmente. No, no, no. Estoy de acuerdo contigo y realmente nunca, bueno, ahí podemos entrar en, digamos, a discutir días, ¿verdad? Si el Muchas. subsidio es bueno, porque siempre estamos, digamos, hay que enseñar a pescar, no hay que dar el pescado, pero estamos en una situación de crisis que permite, que a lo mejor habilita que recibamos el pescado directamente, pero bueno, esa no es la, digamos, esa no es la solución definitiva.
deportiva. Es un apoyo temporal que debe darse a partir de las federaciones y demás, pero tenemos que tratar de establecer las reglas claras para que gente que quiera invertir en el deporte, porque la gente es apasionada por el deporte, para no estar bien las reglas. Y al prohibir, nada más por prohibir sin conocer el sistema, me parece que estamos cometiendo un error. Ocurre en todo. O sea, nunca es buena la prohibición per se, que lo que hace la prohibición es, digamos, que igual se sigan haciendo se realicen los mismos actos, pero, digamos, por atrás, y a veces es más perjudicial. No solamente para el deporte, sino también para el público en general, ¿verdad? Porque hay manejos más oscuros. Entonces, creo yo de que tendría que invertirse más que en la prohibición en sistema de transparencias. Perfectamente. Creo que esa es la clave para que esto se lleve de mejor manera y podamos conseguir inversores y recursos genuinos sin que haya restricciones. Es lo mismo que la ley seca. O sea, si es que vos prohibís el alcohol, Perfecto. después empiezan a generarse consecuencias inesperadas y también indeseables, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la clave de todo esto, me parece. Sí, 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 sí. Incluso, Julio, porque si pensamos en la esencia del deporte, siempre fue así. El deporte empezó en las manos de la sociedad, no en las manos del Estado. Es Exacto. decir, que la comunidad deportiva siempre está, sí, alto organizando, pero siempre incluso mirando los problemas y regulando los problemas. Te cuento, si pensamos en cualquier modalidad deportiva, un problema para la modalidad ir a tener una regla específica. Vamos a pensar en un golpe en el fútbol. Antes se no recibía una tarjeta amarilla, una tarjeta roja. Ahora sí, tiene algo para cohibir y regular cómo hacer. O sea, lo que puede hacer, lo que es posible hacer en un partido o no. Y me parece que necesitaríamos de una movimentación así de los organismos que son de administración deportiva. Te pregunto más una cosa en la secuencia, porque también me parece interesante e importante la secuencia, la movimentación del sistema FIFA. Los principales nombres del sistema jurídico FIFA están trabajando ya en el programa FIFA 2.0. O sea, hay muchos cambios. Otra cosa que te pregunto, que a mí me molesta muchísimo, y yo hablo siempre, es analizar el reglamento de transferencia de FIFA y mirar que un jugador europeo de 16 años puede jugar en otro país en la comunidad europea. Pero nosotros sudamericanos no. Nosotros sudamericanos o los africanos o los asiáticos, solo con 18 años pueden movimentarse. Te pregunto, Julio, nosotros ya en el pasado éramos colonia, pero seguimos colonia. Bueno, y según la normativa federativa, sí, en algunos aspectos somos colonia, a pesar de que, digamos, tenemos nosotros el Tratado del Mercosur. Acá se generó este año uno de los clubes, jugadores del Club Guaraní plantearon la libertad de circulación acá, porque acá hay una restricción a nivel local, volviendo un poquitito a ese tema, una restricción de que más de 6 jugadores extranjeros estén en cancha. Acá el director técnico del equipo, digamos, por descuido, podemos llamarle, le metió a un jugador extranjero, considerado extranjero, ¿verdad? A nivel federativo, en cancha. Entonces el partido lo ganó en cancha, pero al haber ingresado uno más lo perdió ante el tribunal disciplinario. Entonces lo que hicieron, 4 jugadores de esos 6 extranjeros eran jugadores argentinos y uruguayos, que, digamos, estaban amparados por el tratado de Mercosur, totalmente. Entonces, lo que hicieron fue plantear una acción de inconstitucionalidad en contra de esa normativa, por el hecho de que ellos no pueden ser considerados extranjeros porque hay una violación del principio
digamos, del derecho a trabajar en condiciones iguales a un ciudadano paraguayo, y está prohibida esa restricción, trayendo a colación también digamos, el caso de Bosman, y también manifestando de que la limitación de cupo, o sea, el hecho de que puedan trabajar pero con una limitación de cupo también es una discriminación. Entonces utilizaron esos argumentos porque eso también fue tratado en el caso de Bosman, y es más, trajeron a colación un documento emitido por el Parlamento del Mercosur, no sé si lo conoce, ¿verdad? Un documento en donde hablan de que no se puede establecer cupo de extranjeros a nivel regional. Entonces, se estaba esperando esa resolución, no sé si va a salir este año, porque vos sabés que los tribunales especiales tribunales especiales de carácter deportivo trabajan más rápido que los tribunales ordinarios. Entonces, pero podría llegar a sentar un precedente no solo a nivel de Paraguay, sino también a nivel sudamericano, ¿verdad? Se pidió inclusive, tengo entendido, un dictamen al Tribunal del Mercosur para ver qué opinaba al respecto. Y el Tribunal del Mercosur, tengo entendido, o sea, como ya te mencioné recientemente, tiene un documento ya hecho en relación a que no se puede establecer ese tipo de discriminación. Entonces, sí tenemos ese problema porque no tenemos, creo yo, un desarrollo jurídico a nivel regional todavía sobre esos temas. Obviamente estamos lejos de la parte del desarrollo económico porque fuimos colonia a lo mejor, pero hay una cierta, somos colonia realmente, somos de alguna manera, no tenemos esas mismas libertades, pero de por ahí, volviendo otra vez al tema, de por ahí puede dar un vuelco interesante este asunto, porque como vos sabés, mientras no haya una causa deportiva justificada, Claro. la se impone. Claro. Mi querido amigo Julio, ¿sería posible seguir y hacer un campeonato, no solo un partido? Pero tengo que agradecer ya, porque tenemos que cerrar. Yo quiero solo hacer un registro. Por esto es importante nuestra charla, nuestro programa, los congresos, los debates, porque nosotros necesitamos seguir a mejorar el trabajo en nuestra región. La región sudamericana, en especial en fútbol, pero en muchos deportes, pero en especial en fútbol, es la principal región de talentos. Yo estoy seguro. Entonces necesitamos más cuidado para trabajar nuestro sistema. Por esto es importante seguir siempre trabajando junto, siempre alineado con todos los hermanos de la región sudamericana. Julio, mi querido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Usted irá a seguir convocado para las próximas. Perfecto, muchísimas gracias, querido Luis. Realmente es un placer hablar contigo. Pensé que iba a ser un poco más duro este programa conmigo. Por suerte te portaste bastante bien, no fuiste muy exigente. No, realmente un placer. Bueno, y espero que haya sido provechosa la charla. La verdad que es un placer siempre compartir contigo. Y bueno, sigamos trabajando para ver cómo mejoramos, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista social, esta área que tanto nos gusta a nosotros, y que es el deporte es una herramienta de transformación personal y social, así que podemos mejorar nuestras comunidades a partir del deporte. Yo no solamente trato de hacer mi trabajo como jurista, ahora voy a tratar de también colaborar un poco socialmente, porque creo que tenemos, los que estamos en este lugar privilegiado de acceder a lugares tan importantes, tenemos la carga también de mejorar nuestra comunidad. Así que, bueno, te agradezco nuevamente, querido Luis, y espero verte pronto cuando termine todo esto, ¿verdad? Que nos tiene un poco encerrado. Así que... Incluso para los partidos. Sí, incluso para los partidos, bueno, lo tenemos que ver en la televisión. Claro que sim, meu querido. Então, a todos que nos acompanharam também, muito obrigado pela atenção, por estar aqui conosco. Na próxima semana, nós voltamos com o programa Arena Ibérica. Até lá. Tchau, tchau.